El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La empresa concesionaria Covi Honduras informó a través de un comunicado que ya iniciaron las labores de desmontaje de la estación de peaje en Santa Cruz de Yojoa y que están trabajando en conjunto con el gobierno para identificar posibles puntos donde pueda ubicarse, e insiste en que la garita del peaje no ha sido la causa de los accidentes acontecidos en el sector, ya que se demostró que fueron provocados por desperfectos mecánicos. Además, afirman los ejecutivos de Covi Honduras que la aspiración es minimizar los accidentes en la carretera CA5, por eso estudian la ubicación de la estación como solución parcial a la problemática. Según el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, en un recorrido por la zona se acordó que la reinstalación del peaje, ubicado en la recta de Santa Cruz de Yojoa, se debe colocar entre el kilómetro 190 al 197. Posibles puntos de regulación de peaje, nos quedamos con 2 que siguen en análisis. Esperemos que entre hoy y mañana ya decidamos el punto definitivo a donde podamos ubicar y reubicar esa caseta de peaje. 190 o kilómetro 197. Cualquiera de los dos puntos son los que quedan en este momento ya. El gobierno decidió el jueves de la semana pasada demoler la caseta del peaje en Santa Cruz, donde cerca de 15 personas perdieron la vida en accidentes viales. Las autoridades locales de Santa Cruz de Yojoa también tienen su propio punto de vista sobre esta situación. Se han establecido 3 puntos por parte de la concesionaria para tomarlos en cuenta, pero de nuestra parte no, ¿verdad? Uno de ellos no está dentro de nuestras expectativas. En el punto que está antes de la barca, primero nos genera una división del municipio, ya que nosotros tenemos comunidades que van hacia lo que es el progreso, y eso pues nos genera una división del municipio. Y segundo, también acuérdense que hay una concesión que está prácticamente de lo que es la barca hacia la bahía de Tela, que esto pues representaría de que nosotros como conciudadanos nos tocaría que pagar 2 veces peaje. Las autoridades de Covi Honduras informaron a TN5 que en este momento solo realizan el cobro del peaje en la caseta de Santa Cruz de Yojoa a los vehículos que viajan desde San Pedro Sula hacia la capital. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy buenos días. Ese será el tema central de hoy. Ese será el tema central de hoy. Y para debatir justamente esta temática, ya está en el estudio el diputado don Mauricio Villeda, el abogado Mauricio Villeda, a quien saludo y le doy la bienvenida. Buenos días, abogado. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Estará el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda, ya en los próximos minutos. Edgardo Menéndez, presidente del transporte que acarrea petróleo. Ya tenemos al alcalde de Santa Cruz. Me dicen que está por llegar. A quien tenemos ahí es a Edgardo Menéndez, al presidente de los transportistas que acarrean petróleo. Pero también ven ustedes en la parte inferior derecha de la pantalla a don Rubén Darío Sorto, un enorme economista. Porque esta madrugada la presidenta Xiomara Castro
aprobó en Consejo de Ministros un presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el periodo 2022-2023 por el orden de los 392.000 millones de lempiras. Agréguele, o mejor dicho, ubique 392.30 puntos. 392.000 millones de lempiras. Esta partida, que será remitida al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, representa un crecimiento del 8% en relación al actual de 360.000 millones, informa el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que ya lo vamos a presentar. Hay algunas citas de Pedro Barquero de esta madrugada. La mandataria lideró el encuentro de secretarios de Estado que se prolongó hasta casi la medianoche, donde se analizó la inversión pública y los programas sociales que se van a impulsar este y el próximo año. Pese a que el nuevo presupuesto es un 8% mayor, en realidad es inferior a la inflación proyectada del 12%, por lo tanto el crecimiento es negativo, afirmó Barquero. Pues esa es la información de esta madrugada. Yo aprendí de Olvan Valladares hace décadas una frase que me llamó la atención. De repente tenía 20, 25 años menos, es decir, que cuando les digo desde hace mucho tiempo, es que es mucho tiempo. Hace 25 años yo estaba por los 30 y tantos años. El abogado Mauricio Villeda igual, de repente andaba, era menor a la edad que yo tengo en este instante. No es que supongo, es que así es. Era menor a la edad que yo tengo en este momento. Que el presupuesto de una nación es la herramienta de desarrollo de ese país. Y le repregunté cuando me dijo esta frase y luego fui a consultar, leí sobre el por qué el presupuesto de una nación es la verdadera herramienta de desarrollo de nuestro país. Bueno, esto fue en la madrugada y los economistas que están atentos a todo comenzaron a reaccionar, y entre ellos Rubén Darío Sorto. Rubén, inmediatamente que se dio cuenta de esto, me empezó a enviar mensajes reflexivos sobre la repercusión de esto. Miren, cuando un país tiene un presupuesto de este tamaño, si somos capaces de financiarlo, fabuloso. Si es que uno quiere que la mayor parte de instituciones públicas, sobre todo las que están ligadas al desarrollo social, a la inversión pública, que es otro instrumento de desarrollo, tengan la mayor cantidad de presupuesto para que lo inviertan y el país crezca. Pero es que todo va aparejado a la capacidad del país para financiar su propio presupuesto. No es así. Si fuera así, solo de hacer dinero ficticio, solo es de poner a funcionar la máquina, métale 500.000 millones, que eso es lo que quiero para el próximo año de presupuesto. Pero el asunto no funciona así de fácil. Quizá funciona para otras poderosas economías, pero nosotros no nos podemos dar ese lujo. Por lo tanto, el presupuesto tiene que ir en concordancia con lo que somos capaces de generar. De hecho, yo entiendo que el presupuesto de este año no está plenamente financiado. Por eso que usted escucha al ministro, no, pero es que en el presupuesto está tal cantidad, pero el pisto no lo tenemos, el dinero no lo tenemos todavía. Pues bien, ¿qué pasó con Rubén Darío Sorto? Rubén Darío Sorto, cuando se dio cuenta de esto, me escribió. ¿Se fijó en el dato de cuánto ha entrado como inversión extranjera directa? ¿Qué más me escribió? Vamos a ver. En el 2021 era de 300.000 y el gobierno, el presente, lo subió a 360.000 millones, me escribió Rubén Darío Sorto. Y para el 2023 lo suben a 392.000 millones.
lo subieron en menos de un año, de diciembre de 2021 a septiembre de 2022, casi un 31%, me dice. Claro, no está aprobado, este es un proyecto de presupuesto que tiene que enviar al Congreso Nacional en esta primera quincena de septiembre, según la ley, el Ejecutivo al Poder Legislativo, para que allá lo discutan, ya sea para modificarlo hacia arriba, como generalmente hace el Congreso Nacional, o lo que nunca ha ocurrido, modificarlo en función de la situación financiera del país. Nunca lo he visto en el Congreso. ¿Sabe a dónde vamos a parar? Gastando lo que no tenemos. Me escribía Rubén Darío Sorto. Por eso lo tengo aquí. Por eso lo tengo aquí. Y yo sé que usted participa en estos debates de presupuesto en el Congreso Nacional. Cuando le dan la palabra. Pues tuve una experiencia con el presidente Oliva, que pedí la palabra, aprobaron el artículo 1, seguía pidiendo la palabra y me dice, si es para el artículo 2, sí. No, le digo, es para el artículo 1. Entonces, no. Le digo, entonces, buenos días, me voy porque no tengo nada que hacer en este Congreso Nacional. Y me fui de la sesión. Pero si le dan la palabra a los diputados del Congreso Nacional, habrá oportunidad de debatir. Claro. Si no, mayoría aplastante, que en este caso ya se ve que hay reacciones democráticas dentro del Congreso, podrán lograr que se discuta de una manera más profunda. Muy bien, muy bien. Entonces, ingeniero Rubén Darío Sorto, ¿qué piensa de este proyecto de presupuesto que ya oficializa el Poder Ejecutivo, enviará al Congreso Nacional para su debate próximamente? Y te pido disculpas, Edgardo, ya vamos a entrar con el tema en unos minutos, pero mira, este tema del presupuesto aquí y en cualquier lado del mundo es fundamental en el debate democrático. Adelante, ingeniero Sorto. Muchísimas gracias, Renato. Buenos días a todo el teleauditorio de Frente a Frente. Buenos días al abogado Villeda, hombre bueno y hombre serio, y qué bueno que hace referencia acerca de sus participaciones en el Congreso. Esperamos precisamente que este tema del presupuesto, que él participe activamente y que se haga sentir el peso de los hombres buenos y serios en el Congreso Nacional. Mire, quisiera poner en contexto cuál es el impacto del presupuesto nacional de la República en función de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos viendo una situación de inflación global donde las principales agencias consultoras del mundo identifican dos principales rubros que han disparado los niveles de precios, llegando a niveles nunca antes vistos o inclusive en algunos casos llevando a crisis sociales, a crisis políticas, como es el caso, por ejemplo, de Sri Lanka. Estamos viendo países que están llegando a niveles inflacionarios del 10, 11, 12%, doble dígito, en primer lugar. En segundo lugar, alimentos, que muchos de los commodities han sufrido incrementos de un 30, 40, 60%. La energía la identifican como el segundo rubro que más ha crecido. Entonces, ante un escenario global donde la inflación está golpeando a ricos y pobres, no solamente a los ricos, como dijo un ministro durante el fin de semana en uno de sus tweets, la inflación golpea a todos. Yo creo que estamos llamados a ser buenos mayordomos, buenos administradores de los exiguos recursos a los cuales tenemos acceso. Por un lado, hemos tenido un doble discurso durante estos meses donde nos dicen estamos quebrados, no hay dinero, no ajusta lo que nos dejaron, lo que nos dejó el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, lo que nos heredaron, pero por otro lado, vemos que, corrijo la cifra del ministro Barquero, el ministro menciona que hay un incremento del 8%, eso no es correcto, no es cierto. O sea, en diciembre del 2021, hace 9 meses,
el presupuesto que se dejó preparado para ser aprobado por el Congreso de la República era de 300.000 millones de lempiras. Y este fue modificado por el nuevo gobierno y sufrió un incremento de más de un 20% a 360.000 millones de lempiras. Y de nuevo vemos un incremento a 392.000 millones de lempiras, un incremento de casi 100.000 millones en menos de 9 meses. ¿Qué impacto tiene esto sobre el país? En primer lugar, en el déficit fiscal, la ley de responsabilidad fiscal prácticamente es no existente. Yo no sé si es que fue derogada o es obviada, pero el objetivo de llegar a un 1% en el déficit fiscal, ese no se va a cumplir. De hecho, las últimas cifras que maneja el gobierno actual anda por ahí por el 4.4% del déficit fiscal del sector público no financiero. Eso es 4 veces la meta que teníamos. ¿Y eso qué impacto tiene? En palabras sencillas, al pueblo hondureño. En primer lugar, vemos que el riesgo país ya no está a los niveles a los cuales llegó de casi 9%, 9 puntos, pero no baja de 6.5, cuando el gobierno anterior lo dejó por ahí por 3.2. Significa que estamos al doble del riesgo país. Los financiamientos, los préstamos, cualquier acceso a recurso financiero hoy cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Porque se identifican, porque los actores financieros y de inversión internacional identifican en nuestro país un alto riesgo de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la herramienta básica que le enseñó precisamente don Olban, como bien dijo Renato, esa herramienta la vemos totalmente distorsionada, exacerbada y a niveles en los cuales el país no puede manejarse. O sea, gastar un 31% más en apenas un año de gobierno, que si bien es cierto, no ha sido aprobado tal y como usted lo menciona, a pasar al Congreso Nacional, imaginémonos que este no sufre modificaciones. Normalmente, usted también lo señaló, sufre modificaciones hacia arriba. Es decir, pudiésemos estar hablando de un presupuesto de 400.000 millones de lempiras. ¿De dónde lo vamos a financiar? Si este año tuvimos que ir y recurrir a las reservas internacionales y a un préstamo del Banco Central de Honduras para cubrir esa necesidad de recursos. El próximo año vamos a hacer lo mismo. Entonces hay múltiples preguntas que hacer y como empresario, como ciudadano, como hondureño, como padre de familia, como proveedor de hogar, como ciudadano común, yo me pregunto, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos que supuestamente no existen, que supuestamente son escasos, que el asesor presidencial le contesta a un alcalde y le dice, no hay dinero, no hay dinero? Y entonces, ¿cómo es que no hay dinero y el presupuesto lo estamos disparando en casi 100.000 millones de lempiras? Esas son las preguntas de fondo y me hacen reflexionar, y yo quisiera que el pueblo hondureño, que la sociedad civil, que el sector privado, que el sector empresarial, pues hagamos las mismas preguntas. Nos merecemos las respuestas porque finalmente los servidores públicos son nuestros empleados y fueron elegidos en las elecciones más concurridas, con la mayor cantidad de votos que ha recibido una presidente, pero que eso le trae muchísima responsabilidad y responsabilidad en el manejo de los recursos. Bueno, ayer, y yo no entendía por qué, el Foro Social de la Deuda Externa, miren que el Foro Social de la Deuda Externa
es una herramienta de investigación reconocida por universidades de Estados Unidos como el mejor cerebro de investigación que tiene Honduras. El FOSDE es reconocida por una universidad de Estados Unidos desde hace ya al menos una década como el mejor centro de pensamiento que tiene Honduras. Y ayer viene el FOSDE y saca una alerta presupuestaria. Claro, cuando uno mira alerta presupuestaria del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, es porque pesa lo que van a decir. Y me encuentro con este párrafo. Hoy, a pocos días de tener la versión preliminar del presupuesto público 2023, se han agregado dos elementos novedosos: el anuncio de implementación del presupuesto base cero y la programación de un déficit fiscal muy superior a lo planeado en los últimos años y bajo la referencia de cláusula de excepción de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo que nos está diciendo el FOSDE aquí es que va a ser modificado esa Ley de Responsabilidad Fiscal, que harán una excepción y que se elevará el déficit fiscal para el próximo periodo fiscal. Bueno, qué bien, afortunadamente, y así debe funcionar la democracia. Esto que se está diciendo y comentando no interpretarse como que son ataques. No. Este es el debate que debe generar en un país el presupuesto nacional. Por eso me agrada que el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, atienda la llamada para responder a estas preguntas que se formula Rubén Darío Sorto, que estoy seguro se está formulando el diputado Mauricio Villeda. Efectivamente, estamos tomando nota de las observaciones que él ha hecho y es preocupante la situación porque es cierto lo que él afirma. En una comparecencia, el expresidente Zelaya, a una delegación de personas que venían del departamento de Lempira, casi les increpó en la cara diciéndoles que no entendés, no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿cómo vamos a aumentar el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación? ¿De dónde va a salir el dinero? Lo otro es que el poco dinero que hay se está utilizando para alimentar a una burocracia, pero no se ve en la práctica en qué se gasta en beneficio del bien común. ¿Cuáles son las obras que se han hecho en 7 meses en beneficio del bien común? La capital está destruida, las carreteras están destruidas, con excepción de la carretera de la que vamos a hablar, de la CA5, ¿no? Pero de ahí váyase usted a occidente, váyase a oriente, y las carreteras están totalmente destruidas, sin ningún mantenimiento. Entonces, ¿dónde está el dinero? Los hospitales no tienen medicinas. ¿Dónde está el dinero? Los hospitales no le pagan a los médicos. ¿Dónde está el dinero? Creo que el tema de la responsabilidad en la administración pública es un tema fundamental en este momento y que hay que recordar que existe esa obligación. Esto que les estoy transmitiendo ahora mismo es información oficial. El nuevo periodo fiscal implicará una nueva deuda de 71.000 millones de lempiras, pero de esa cantidad serán pagados unos 50.000 millones, lo que significa que realmente la deuda solo va a crecer alrededor de 25.000 millones, expuso Pedro Barquero, que lo tengo en línea. Por eso agradezco a Pedro, que sin miedo alguno acepte la llamada y haga rendición de cuentas, compareciendo en programas como Frente a Frente y respondiendo a preguntas que le hace la gente. Porque hace al menos un año, estas son las preguntas que hacía Pedro Barquero cuando estaba en la oposición y era director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Estas mismas preguntas las hacía Pedro Barquero cuando estábamos a punto de aprobar un presupuesto de ingresos y egresos de la República. Esta vez los papeles han cambiado. Pedro está en el sector oficial ayudando a gobernar, y la oposición le hace las preguntas que él mismo hacía hace unos años. En cuanto a la inversión pública, el nuevo presupuesto tiene un crecimiento de 116% en relación al actual. Es lo que nos está diciendo el gobierno, que el presupuesto que se pretende aprobar en diciembre o en enero del próximo año tiene un crecimiento del 116% en relación al actual en cuanto a inversión pública. Que la meta de recaudación fiscal del gobierno
era de 125 mil millones de lempiras, pero el nuevo presupuesto registra una cifra de 125 mil millones y anuncian una reunión también entre la presidenta Castro y el alcalde del Distrito Central. Ya les voy a leer el mensaje del gobierno para los próximos días. Me imagino que le van a dar un impulso al presupuesto de la municipalidad o a las obras que debe hacer la municipalidad del Distrito Central. Bueno, yo creo que es oportuno escuchar a Pedro Barquero, ¿no le parece? Claro que sí, claro que sí. ¿Le parece, Rubén Darío Sorto? Adelante, qué bueno que Pedro participa. Edgardo Menéndez, ¿te parece? ¿Te parece, Edgardo? Bueno, Bueno, pues sí, hay que darle oportunidad a los técnicos que hablen. y ahí está el alcalde, el alcalde Marlon Pineda de Santa Cruz de Yohoa. Ya lo tenemos también. Mira, es que tenemos que darle oportunidad. Estamos hablando quizá del tema más importante del país, el presupuesto de la nación. Si tenemos un presupuesto desordenado, un presupuesto no coherente, no solo vas a generar un tremendo déficit fiscal en el país, sino que te vas a complicar las finanzas de la patria. ¿Ve? Por eso es bueno que esté Pedro Barquero, pero inmediatamente después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bueno, Pedro, a ti no te sorprende, yo estoy seguro, como ministro de Desarrollo Económico, que la gente reaccione ante el proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. En cualquier parte del mundo, un anuncio de estos como el que han dado esta madrugada genera todo tipo de comentarios a favor o en contra. Aquí se están preguntando de dónde van a financiar 392 mil millones. Si ya este año hemos tenido problemas de financiamiento, se ha tenido que recurrir a nuestras reservas para sacar $1.000 millones y a otras cuentas del Banco Central de Honduras para poder salir adelante. Entonces la gente se pregunta si la economía sigue en estas mismas condiciones, ¿cómo es que le siguen aumentando el presupuesto de la República? Pedro, ministro de Desarrollo Económico, atentos a lo que tú digas esta mañana en Frente a Frente. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato. Muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a los panelistas y un saludo también al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Mira, estaba escuchando con atención los comentarios de los panelistas y son dudas que son totalmente válidas y es importante que nosotros como gobierno aclaremos cada una de ellas. Y quiero comenzar por lo que tú acabas de comentar justamente. Tú acabas de decir de que nos tuvimos que endeudar utilizando las reservas, que fue un endeudamiento con el Banco Central de Honduras, pero en realidad, Renato, no es que no teníamos otras fuentes de financiamiento. Teníamos otras opciones de financiamiento con bancos internacionales, pudimos haber hecho emisión de bonos, pudimos haber hecho muchísimas cosas. Pero dentro de todas las opciones que teníamos, Renato, la más barata en cuanto a tasa y el más largo plazo lo conseguíamos usando nuestras propias reservas del Banco Central de Honduras. Y esto no implicaba absolutamente ningún riesgo con las reservas porque nosotros tenemos exceso de reservas. Y lo que hicimos fue utilizar una porción del exceso de las reservas para poder entonces tener esos fondos en el presupuesto general de la República con una tasa mucho más baja y con un plazo mucho más largo que cualquiera de las otras múltiples opciones que teníamos a disponibilidad en el gobierno de la República. Entonces no fue que estando sin opciones recurrimos a las reservas, no. Teniendo muchas opciones, recurrimos a las opciones porque era lo más barato y era el más largo plazo. El otro tema también es en cuanto a la ejecución presupuestaria. Ahí es importante, por ejemplo, lo que mencionaba el abogado Villeda. ¿Dónde está el dinero? Ok, él preguntó específicamente, por ejemplo, por las carreteras. Hay alrededor, Renato, de 450 procesos de licitación en este momento que están ya a punto de ser adjudicados. Y ya dentro de poco vas a comenzar a ver la inversión en carreteras. También preguntaba el abogado dónde está el dinero de la salud.
Ahí lo que se hicieron sí fueron compras directas y las medicinas ya están comenzando a llegar. ¿Por qué se hicieron compras directas en medicinas, en salud? Pues porque no había tiempo de hacer una licitación. Precisamente el hecho de hacer la licitación para las carreteras es lo que nos ha atrasado, porque la ley de contratación del Estado te establece ciertos plazos que tenés que cumplir, porque si no, simple y sencillamente te arriesgas a que te acusen de corrupción por no cumplir los plazos, y por eso es que se ha tardado un poco. Pero ya en las próximas semanas se va a comenzar a ver la inversión en carreteras y ya las medicinas ya están comenzando a llegar a los hospitales en el país. Ahora, las compras de medicinas, hay unas que habían disponibilidad por parte de las farmacéuticas, que son las que están entregando, y hay otras que no. Y entonces tenemos que esperar a que las fabriquen para que nos hagan las entregas. Pero el dinero ahí está y se está invirtiendo de manera responsable. Luego también, con respecto a lo que decía Rubén Sorto, ahí hay un tema importante. Mira, yo nunca he dado y nunca voy a dar un dato equivocado. El crecimiento del 8% es si contamos a partir del presupuesto del año 2022 la última versión de 360.000 millones de lempiras. 360.000 a 390.000, más o menos estoy redondeando la cifra, es un aumento de 30.000 millones que representa un 8%. Rubén lo que está haciendo es que está yéndose más para atrás, con una base diferente. Entonces, no es que dio un dato equivocado, es que lo está calculando yéndose más atrás. Y eso es importante, Rubén, que lo aclares, porque yo no he dado un dato equivocado. Luego, pero es en este ejercicio fiscal, Pedro, es en este ejercicio fiscal de la que está hablando Rubén. Sí, pero el punto es, Renato, el 8% es si lo contás 2022-2023 con la última versión. Ahora, si te vas más atrás, pues obviamente el porcentaje es diferente porque estás cambiando la base. El punto es que más atrás? nosotros, 9 como meses. funcionarios del gobierno, trabajamos con responsabilidad y jamás le vamos a dar al pueblo hondureño una cifra equivocada. Entonces, eso sí me gustaría que Rubén lo aclarara, porque yo no he dado una cifra equivocada. Él está trabajando con una base diferente. Entonces, ahora, él tiene razón. Si lo contás desde más atrás, si lo contás desde el presupuesto que había dejado el gobierno anterior, sí es un aumento de alrededor de un 25%, porque ellos dejaron un presupuesto de más o menos 300, nosotros estamos llegando más o menos a 400, son 90 sobre una base de 300. Entonces, pero el punto es que el presupuesto general de la República, Renato, a lo que responde es a la necesidad del pueblo hondureño. ¿Cuál era el problema que se cuestionaba antes? El problema que se cuestionaba antes era el tema de que el dinero se perdía en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Asegurarnos de invertir de forma honrada y transparente cada lempira y cada centavo para que realmente eso le rinda frutos al pueblo hondureño. La inversión pública está aumentando un 116%. Eso es positivo. ¿Es suficiente? No, porque como bien hemos dicho desde el gobierno, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Y aún con estos aumentos de presupuestos, no hay manera de cubrir todas las necesidades del pueblo hondureño. Cuando a la gente se le dice que no hay dinero, nos referimos a que no hay dinero para cubrir todas las necesidades. Eso es simple y sencillamente imposible. No hay manera de cubrir todas las necesidades. Y no solo en Honduras, ningún país del mundo tiene la cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades. Y por eso entonces es que se trabaja en una priorización para poder hacer un presupuesto que responda a las necesidades en función de prioridades. Ahora, ¿qué estamos aumentando? Estamos aumentando salud, estamos aumentando educación, entre otras secretarías. El gasto social va a ser alrededor de 78.000 millones de lempiras, 71.000 millones de lempiras. Y la nueva deuda contratada va a ser de 78.000 millones de lempiras, pero se va a pagar 50 y pico mil millones, por lo tanto el crecimiento real de la deuda va a ser alrededor de 25.000 millones de lempiras. Entonces, si tú agarras $1.000 millones de crecimiento de deuda con respecto al PIB, es un porcentaje menor que el porcentaje con el que se endeudaba el país en los años anteriores. Ahora, el financiamiento, ya lo tenemos, Renato, las fuentes de financiamiento ya están y ya hay compromisos para poder ayudar a financiar este presupuesto. Entonces, no es que no hay dinero para el presupuesto, sí hay dinero para el presupuesto. Para lo que no hay dinero es para cubrir absolutamente todas las necesidades del país. Rubén. Hay diferencias en criterios que debemos de aclarar. En primer lugar, no es correcto, Pedro, que se diga que los fondos del Banco Central son más baratos que los fondos externos o de otras fuentes. ¿Por qué? Porque los fondos del Banco Central finalmente deberían de ser
recibidos por parte del gobierno bajo las mismas condiciones de mercado. ¿Qué significa eso? Significa que si tú obtienes un financiamiento de un banco exterior, de un ente multilateral, esa misma tasa, el precio del dinero debería de ser el mismo. Ese dinero, el dinero del Banco Central, es de todos los hondureños y dólar a dólar tiene el mismo costo. Entonces, decir que tenemos dinero más barato del Banco Central, eso es totalmente equivocado. De hecho, se está violando la ley del Banco Central de Honduras ahí. ¿Por qué? Porque no hay independencia del Banco Central cuando debería de cobrar y se deberían de respetar las mismas condiciones, las condiciones de mercado contra lo que se pudiese obtener de financiamiento externo, en primer lugar. Luego estamos hablando de reducir el presupuesto vía atacar corrupción. Se maneja que supuestamente la corrupción drena de las arcas nacionales, de los recursos nacionales, entre un 5 y un 10%. Si nosotros lográramos reducir la corrupción, eliminar la corrupción, recuperar la mitad de esos recursos, estaríamos hablando de que pudiésemos del presupuesto actual de los 360,000, un 5%, estamos hablando de 16,000 millones de lempiras si realmente combatiéramos la corrupción. Entonces, ahí no hay consistencia con ese argumento de lucha en contra de la corrupción. Y finalmente, mencionas que yo estoy utilizando una base diferente. ¿Hace cuánto es diferente? Hace apenas 9 meses, es decir, en enero de este año, del ejercicio del 2022, se tenía un presupuesto de 300,000 millones de lempiras. Lo aumentaron en este nuevo gobierno a 360,000. ¿Y qué hicieron para aumentarlo? Tuvieron que recurrir a reservas internacionales y a un préstamo del Banco Central. Y entonces ahí ya este año hubo un incremento de aproximadamente un 20% en el presupuesto. Súmale lo que están aumentando al año siguiente, al siguiente ejercicio, que estamos a 3-4 meses de entrar a ese ejercicio. Estamos hablando de un 8% del cual tú hablas. Súmalo. Apenas en 9 meses estamos hablando de un 30-31%, que es la base real y que hay que decirle al pueblo realmente, o sea, en 9 meses he subido el presupuesto en un 31%. No es que lo he subido un 8% como lo quieres manejar. Entonces, no, yo creo que hay que establecer alguna claridad. Finalmente, la ley de responsabilidad fiscal que estaba vigente en los gobiernos anteriores debió de haberse mantenido y se modificó en este nuevo gobierno. Te llamo a la atención lo que acaba de ser publicado por el Departamento de Estado, la Ley de Transparencia Fiscal. Fíjate que los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, me fui a revisar los informes del 2020, 2021 y 2022, publicado el día de ayer por el Departamento de Estado, midiendo la eficacia y la transparencia en el manejo de recursos fiscales, y Honduras sale aprobado. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando el Departamento de Estado publique ese informe? Ojo, o sea, y eso está afectando qué tan atractivos somos a la inversión extranjera directa. Tú que eres responsable de atraer inversión extranjera directa y cuando ves que este año el FOSDE publica que apenas llevamos 353 millones de dólares recibidos en inversión extranjera, es preocupante. Esa cifra es preocupante porque eso lo único que te dice es que generación de empleo no vas a tener. Entonces hay múltiples razones por las cuales debemos de preocuparnos.
Son preocupaciones genuinas, no es un ataque a la actual administración. De hecho, hemos sido de los que hemos apoyado la nueva administración, apoyamos tu gestión, tú nos conoces y conoces nuestro actuar, y precisamente por eso lo dejo claro y transparente. El único objetivo es llamarlos a la reflexión y a la cordura y a la prudencia en el manejo de los recursos que no sobran. Pedro, yo sumo un elemento que está diciendo el FOSDE y que le preocupa al FOSDE, que ya lo anticipa Rubén Darío Sorto, es que el FOSDE nos está advirtiendo que ustedes están programando prácticamente un déficit fiscal muy superior a lo planeado en los últimos años. Te lo leo textualmente: el anuncio de implementación del presupuesto base cero y la programación de un déficit fiscal muy superior a lo planeado en los últimos años y bajo la referencia de cláusula de excepción de la Ley de Responsabilidad Fiscal es lo que nos lleva a hacer una alerta presupuestaria, dice el Foro Social de la Deuda Externa. Yo creo que hubo un momento en los años anteriores que llegamos a un déficit casi de 2 dígitos, ¿verdad? Casi de 2 dígitos. Y esa ley permitió reducirlo. Y tú sabes qué es lo que le pasa al país en sus relaciones financieras internacionales cuando se dispara ese déficit fiscal. Bueno, este tema lo vamos a terminar de debatir las 2 horas mañana. Ahora escuchamos la última intervención del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y muchas gracias a Rubén Darío Sorto, que se queda ahí para escucharlo. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Renato. Mira, un par de temas. Primero, la tasa a la que presta el Banco Central de Honduras es una discrecionalidad del directorio del mismo banco. O sea, no se ha incumplido con absolutamente ninguna ley al momento de establecer la tasa. Y cada banco tiene una estructura de costos diferente y en función de la estructura de costos, pues mira cuánta tasa va a cobrar. El Banco Central de Honduras no está obligado a dar una tasa X, Y o Z. Es completamente decisión del directorio. Y yo te puedo asegurar que se cumplió con todos los pasos y todos los requisitos de ley al momento de aprobar ese préstamo. No se ha incumplido con absolutamente nada y precisamente por eso, Renato, es que también se ha tardado meses, porque tuvo que salir una solicitud del Ejecutivo, ir al Congreso, el Congreso aprobarlo, regresar al Ejecutivo. Todas las vueltas que exige la ley y todos los requisitos se cumplieron. Entonces, no es cierto que se ha incumplido con la ley al momento de utilizar esos recursos del Banco Central de Honduras. Con respecto también al tema del presupuesto, te digo otra cuestión. No tenemos más opción que tratar de responder mejor a las necesidades del pueblo hondureño. Cuando tú ya estás en el gobierno, o aún cuando andábamos en campaña, que anduvimos por 17 de los 18 departamentos, viendo las escuelas, viendo los centros de salud, viendo las necesidades que tiene el pueblo hondureño, te das cuenta que necesitas invertir más dinero para poder ayudar a dar un poquito mejor de calidad de vida a estos ciudadanos y que se necesita una enorme cantidad de recursos también de las estrategias de reducción de pobreza. Nosotros no estamos en circunstancias normales, Renato. Venimos saliendo de una década de saqueo, de destrucción del Estado de Derecho, de destrucción de las arcas públicas, y tenemos que implementar un plan de rescate de la nación, que es precisamente lo que nosotros llamamos la refundación. Y para poder refundar el país y responderle de mejor manera al pueblo hondureño, tenemos que conseguir fondos adicionales para poder entonces tratar de cubrir esas necesidades, y por eso el aumento del presupuesto. El tema es, Renato, que si nosotros no invertimos más, la gente no va a tener más opción que irse migrando como normalmente lo ha hecho en los últimos años. Y cada vez que nosotros podamos evitar que un hondureño migre, eso va a ser un logro para el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el aumento del presupuesto y con el déficit fiscal? Todo esto está siendo negociado con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales, Renato. Esto no es cuestión de que lo estamos haciendo así unilateralmente. La cuestión es que se está negociando una prórroga del regreso al déficit fiscal que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. No es que vamos a permanecer así eternamente. Simple y sencillamente tenemos que inyectar una fuerte cantidad de recursos en salud, en educación, en las demás necesidades básicas del pueblo hondureño, y luego poco a poco vamos a regresar con un plazo mayor al que originalmente se había pensado
al cumplimiento del 1%. Bueno, muchas gracias, Pedro, y desde hoy te hago la invitación mañana para que tengamos aquí al Foro Social de la Deuda Externa y otros economistas, para que debatamos así, sin descalificarse nadie, sino cada quien plasmar sus ideas en función de que entendamos si este incremento del presupuesto general de ingresos y egresos de la República no nos va a traer repercusiones que lamentemos después. Que uno idealiza invertir la mayor cantidad de dinero en las áreas que favorezcan el mejoramiento de vida de los hondureños, como son la educación, la salud, recursos baratos para la construcción de vivienda, no me cabe la menor duda. Yo quisiera que fuéramos ricos para que las condiciones de vida de la gente mejoraran, para que los presupuestos públicos tuvieran la suficiente cantidad de dinero para inversión pública que mejore el nivel de vida de la gente y le genere más riquezas al país. Eso yo lo idealizo, pero sé que en economía no es así tan fácil, que también hay que equilibrar la macroeconomía y hay que tener cuidado con esos temas, porque si no las complicaciones son perjudiciales a futuro. Pero lo bueno es debatirlo, ¿no le parece, abogado Mauricio Villada? Lo bueno es debatirlo. En el área de la educación, sí, estamos a 2 meses de concluir ya el año lectivo del 2022 y cualquier político que se metía a luchar para estar en el poder sabía perfectamente cuál era la situación de la educación, cuál era la situación de salud, cómo estaba la infraestructura del país, cómo estaba la deuda externa. Todos sabían perfectamente cómo estaba la situación. Y han pasado 8 meses y creo yo que estamos caminando muy lento hacia el desarrollo. En el Congreso Nacional no se le ha negado absolutamente al Poder Ejecutivo los fondos que ha solicitado para salir del atraso, de la postergación en que estamos, pero no se ve. Y yo insisto, ¿dónde está el dinero de la educación? Si las escuelas están destruidas, ¿dónde está el dinero de la carretera de Occidente, de la carretera de Oriente? ¿Dónde está el dinero para reparar el trecho que va al departamento del Empira? Están destruidas las carreteras, no se ve trabajo. El alcalde de Tegucigalpa no tiene respaldo, como nunca, están destruidas las calles de la ciudad. Hay que memorizarse los baches para no irse en ellos. Es tremendo lo que está pasando en el país, pero sobre todo también la desconfianza. Y va a haber desconfianza en el país si no se defiende el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho no se defiende, aunque se apruebe el presupuesto, que se apruebe la inversión nacional y la inversión extranjera, no se va a producir en el país. Y si no hay inversión, no hay fuentes de trabajo. Si no hay fuentes de trabajo, tampoco se pagan impuestos. Entonces es un círculo vicioso que rápidamente hay que atacarlo. Repito, han pasado 8 meses y es demasiado tiempo. Bueno, yo creo que me confundí. La reunión no es con el alcalde. En su compromiso de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la presidenta Castro y su Consejo de Ministros determinaron que el presupuesto de la Estatal de Energía tendrá un aumento que pasará de 40 a 58 mil millones de lempiras. Pero es que creo que vi otro tuit donde la presidenta anunció que se reuniría con el alcalde del Distrito Central. Quieren darle un empuje también a la municipalidad. Bueno, miren, este debate es bueno, es correcto, es adecuado, es oportuno, es oxigenante, porque uno quiere el mejor presupuesto del país para invertirlo en educación, salud, infraestructura, en todo lo que genera riqueza y además mejora del recurso humano. En agua. Agua. Claro, agua que la necesitamos. Agua, hay que invertir en agua. El campesino tiene que tener agua para la siembra de postrera. No hay cosechas de agua en Honduras. Hacen falta muchísimo. Claro, pero todo incremento presupuestario debe ser coherente con la realidad y debe estar bien sustentado sin llevar al país a un déficit fiscal mayúsculo que luego tiene repercusiones negativas. Y de eso se trata el debate, de que cada quien exponga en función de demostrar
que si se incrementa en estos términos el presupuesto, no nos va a traer problemas ya en un futuro cercano. Termino, un minuto para Rubén Darío Sorto. Gracias, Renato. Solamente le leo a Pedro Barquero lo siguiente, es que se establece en la ley del Banco Central. En su artículo 40 dice, lo prescrito en el párrafo primero de este artículo tampoco será aplicable en el caso de préstamos del Banco Central de Honduras al gobierno para cubrir variaciones estacionales en los ingresos o gastos. Estos préstamos se harán a un plazo no mayor de 6 meses a tasas de interés de mercado y tendrán como límite el 10%. A tasa, ahí la frase que debe de prevalecer es que el préstamo del Banco Central de Honduras a finanzas debió de haber sido cobrado a tasas de interés de mercado, no más barato, no más abajo de ese nivel. Y eso están violando la ley del Banco Central de Honduras. Entonces, cuando hice referencia de que el Banco Central ha perdido esa capacidad de independencia, me refiero a ese artículo. Bien, muchas gracias Rubén Darío Sorto y mañana vamos a ampliar con un panel de economistas el debate sobre este proyecto de presupuesto. Pedro, te agradezco, ya sabes, la invitación si tú quieres participar en ese debate mañana, porque todo mundo en Honduras debería leer un poquito más y entender lo del presupuesto para tener una posición, si esta es la principal herramienta de desarrollo con que cuenta un país, el presupuesto. No debemos ser pasivos y solo estar viendo. Es intervenir de manera reflexiva y constructiva. Y eso es lo que queremos que se haga con el próximo presupuesto del país. Y que se tenga la gerencia para ejecutarlo también, porque ha sido uno de los principales problemas de Honduras, históricamente, que teniendo el dinero no hay capacidad de ejecución. Pero es que eso es inaudito. Es lo que yo nunca he entendido de nuestro país. Teniendo la plata no se puede ejecutar. Pareciera que la están guardando para algo más. No, pero no de ahora. Siempre fue así, doctor. Siempre fue así, abogado. Que teniendo el dinero no hay capacidad de ejecución. Sí, siempre fue así en este y en pasados gobiernos. No debe ser así, hombre. Si idealizamos tener suficiente presupuesto público para invertirlo y que haya mejoras en el país, tanto a nivel de la infraestructura como del recurso humano, mejoramiento del nivel de vida, ¿cómo es que cuando tenemos la plata no la sabemos gastar o invertir? No tenemos capacidad de ejecución. Eso es inaudito, eso sí solo se demuestra subdesarrollo pleno. Bueno, le decía a Pedro que esté el espacio para que debatamos constructiva y reflexivamente sobre este tema mañana, porque el presupuesto debe llegar en los próximos días al Congreso, el proyecto, y el Congreso empezarlo a leer, empezarlo a estudiar, y antes de que termine este ejercicio fiscal, pues aprobarlo. Vamos a la pausa y ahora sí, venimos con el tema central. Hoy prácticamente el tema central lo dividimos en dos, pero no podía ser de otra manera. Venimos ahora con ese asunto de la caseta de peaje a la altura de Santa Cruz de Yohoa, que ya ha dejado varias víctimas y que aparentemente ya en consenso con la concesionaria COVID Honduras se va a trasladar a otro sitio para evitar estos fatales accidentes de tránsito. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Aprueban proyecto de presupuesto 2023 con aumento de 32,000 millones de lempiras. El principal titular que tiene tunota.com esta mañana. A prisión envían a policías que ayudaron en fuga de acusada de matar a empresaria. Comienzan a desmontar equipo tecnológico en caseta de peaje de Santa Cruz de Yohoa. Este es
el tema en esta segunda hora de Frente a Frente. Usted, si quiere conocer el contenido de estos titulares y otros, entre a Tu Nota. ¿Por qué aparece la fotografía de Mel y de Narrala ahí? Mel a Narrala. El que quiere que sembremos droga, creo ya la empezó a fumar. Miren, yo no sé cómo va a terminar este matrimonio del Partido Salvador de Honduras y Libre, francamente, porque como Narrala ha estado en campaña de que Honduras siembre o cultive marihuana medicinal, porque dice, se cotiza muy bien en el mercado internacional y que esto le generaría divisas y riqueza a Honduras. Narrala está en esa campaña. Mel dice, no hombre, si ya no podemos con el trasiego de estupefacientes por el país, peor nos va a ir si empezamos a sembrar marihuana, aunque sea medicinal. Pues en Dominicana, donde actuó Salvador, dijo que aquí en Honduras creció el ingreso de droga desde el sur del continente desde 2006. Y usted sabe que el 2006 fue cuando comenzó Mel. Entonces Mel por eso le contestó ayer, refutando lo que dijo Narrala en Dominicana, y con esta frasecita: el que quiere que sembremos droga, creo ya la empezó a fumar. Y el mensaje subliminal es para Narrala. A quien le envía este mensaje Mel es a Narrala, que cree que ya Narrala comenzó a consumir marihuana. Libre en el Congreso Nacional, sin los votos del PSH, no tiene nada. Absolutamente no tiene nada. Sí. Creo que el expresidente Zelaya tiene que cuidar muchísimo sus participaciones. Yo lamento lo que le hizo a usted, ese resentimiento de 12 años que sacó cuando lo llamó por teléfono, lo lamento. Lamento la forma en que se dirigió a los campesinos que llegaron a visitarlo a casa presidencial, lo lamento muchísimo, y lamento también que un expresidente de la República utilice ese tipo de argumentos en contra de su designado presidencial. Creo que efectivamente hay que cuidar muchísimo la templanza en la forma de hablar del expresidente. Sí, porque yo creo que está alejando a algunos diputados del Partido Salvador de Honduras. Yo creo que los está alejando Mel con esta forma de responder a Suyapa Figueroa y otros, y como lo dice el doctor, Libre necesita de esos votos de la bancada del Partido Salvador. 50 votos 50. No hacen nada. Sí, así es. Bueno, veremos el desenlace de todo esto. Usted, si quiere conocer más de esta noticia, ya sabe, ¿verdad? Entre a tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Edgardo Menéndez, COVID Honduras y el gobierno ya se pusieron de acuerdo para desmontar esas casetas que están ahí a la altura de Santa Cruz de Yohoa y trasladarlas a otro sitio. Y ahí está el problema, ¿a dónde se trasladan? Porque dependiendo a dónde se traslade, el negocio será más o menos rentable para la concesionaria. Adelante, Edgardo Menéndez en San Pedro Sula. Luego escuchamos al alcalde de Santa Cruz y desde luego al diputado Mauricio Villeda, que ha sido bastante beligerante en este tema de la vialidad y de esas casetas. Edgardo. Buenos días, Renato. Gracias por permitirnos dirigirnos al pueblo hondureño. Yo pienso, Renato, que ya por lo menos se ha hecho un buen trabajo de parte de un equipo de gente que ha dicho que esa caseta es problemática ahí donde está. Ahora, más atrasito en esas tomas, que no digan que la concesionaria está en buen alil ahí, si ahí ya se ven las varillas paradas y todo para seguir construyendo la caseta, y vemos que ellos siguen diciendo que son cosas del pasado, ¿va? Porque ya el gobierno, le vamos a tomar la palabra al gobierno, ¿va? Que la caseta la van a remover. Ahí están las varillas, mira, ahí están las varillas, o sea que no había intención de removerla. Pero en un comunicado ayer dijeron que ya estaban desmontando eso.
Sí, pero me preocupa cuando hablan y prácticamente siguen con la misma política echándonos la culpa del accidente, de los accidentes que han habido ahí en nosotros. La parte más difícil de esa cuesta no es allí, es más arriba y no hay accidentes. Bueno, lo que sí sabemos es que mañana miércoles nos vamos a reunir con el ministro porque prácticamente ya se descartó un lugar porque dijeron de que habían inundaciones y que están buscando 2 lugares. Entonces, el domingo observé un lugar y me parece ahí que también es bueno ahí donde han decidido o de repente es un punto fuerte donde se va a poner la caseta. Está bueno, por lo menos ya ahí ya no hay pendiente ahí que uno venga con los frenos calientes y que vaya a desbaratar o que vaya a cometer un accidente. Y son 11 personas las que murieron ahí y según el otro día escuché al alcalde que habían habido 14 que habían atropellado 14 personas ahí también. Entonces, como pueden ver, que también la caseta es peligroso en sí para las personas, porque ya sí dice de que también han habido 14 atropellados. Aquí está el alcalde, pues vamos a ver si es verdad lo que yo escuché aquel día, pero está bien, vamos a darle chance a que esa caseta se mueva. Solo un pequeño comentario de lo que estaban diciendo ahí los grandes economistas y todo, ¿va? Renato, si se van a construir nuevas carreteras, tiene que ir incluido 2 cosas. Oíme bien, 2 cosas. Las básculas y que Honduras es garante de que se va a invertir el 10% en las carreteras, de lo que valga la carretera, en seguridad. Eso es un convenio que tiene la ONU con Honduras y Honduras firmó ese convenio. Entonces hay que tomar en cuenta eso, de que esos 2 aspectos importantes para que se tienen que tomar en cuenta para la nueva construcción y la reparación de las carreteras de Honduras. Alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda, yo sé que a partir de ahora el debate será dónde ubicar esas casetas, porque esas casetas, dependiendo de su ubicación, van a resultar más o menos rentable para la concesionaria. Y la concesionaria va a buscar el lugar donde haya más flujo de vehículos para obtener más dinero. Pero aquí lo que prima al final son los intereses de todos nosotros. Ubicarla en un sitio donde no represente tanto riesgo para la seguridad de los que transitamos por esa vía. Porque en el lugar donde está ya tenemos el saldo, al menos 11 muertos hasta el momento. Alcalde, y usted juega un papel muy importante ahí por la ubicación de su municipio, Santa Cruz de Yojoa. Adelante. Muchas gracias, Renato. Un saludo muy especial al abogado Villeta, también al compañero Edgardo aquí que nos acompaña en estudio. Y bueno, y usted pues, como usted bien sabe, usted es un gran amigo, una persona que también disfruta de venir aquí al municipio de Santa Cruz de Yojoa. Claro que y por sí. lo cual debemos de darle esa seguridad que se requiere a todas las personas que también como usted disfrutan de venir al lago de Yojoa. Y nosotros realmente creemos que no antepone ninguna problemática. Recuerde, esta concesionaria recibió las calles ya hechas, o sea, la inversión que ha hecho prácticamente es mínima. Aquí lo que hemos vendido nada más es como quien dice, aprovechar, ¿verdad?, de lo que la leche, nada más, solo a ordeñar nada más la leche. Entonces la inversión ha sido poca. Eso no le vemos ninguna problemática a nosotros. Vemos mucha disposición y los puntos en los cuales estuvimos con la concesionaria, con los industriales, con los transportistas, con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, con el ministro Ramos, realmente que vemos la disposición. El único punto donde creo que todos coincidimos que eso no está y no lo vamos a permitir es antes de lo que es la barca. Ese es el punto en el cual nosotros estamos completamente negativos, estamos en contra de eso, porque acuérdese que hay también un proyecto de concesión y que representa una necesidad para el desarrollo también del sector de Atlántida, Tela, Ceiba, lo que es el corredor turístico, que es otra vía que de repente tendrá que hacerse en algún momento.
Y no podemos nosotros, como conciudadanos de este municipio, tener 2 peajes dentro de nuestro mismo territorio. ¿Cómo va a poder venir una persona de, por decir un ejemplo, de la aldea El Llano, a hacer sus inscripciones de sus hijos al Registro Nacional de las Personas de Santa Cruz de Yohoa si tiene que pagar 2 peajes? Eso es completamente fuera de contexto poderlo hablar. Así que nosotros estamos completamente en desacuerdo que sea antes de La Barca. Eso debe ser entre La Barca y Caracol, ¿verdad? Ese es el punto más indicado. No hay ninguna división de territorio entre municipios, no hay asentamientos humanos, no hay problemas de inundaciones, no tenemos ningún problema en que se pueda ampliar a 10 carriles si es posible esta vía, porque debemos de ver hacia futuro, no podemos ver las cosas solamente para allá de que vamos a solucionar el problema por ahorita, no, necesitamos verlo a futuro, porque los transportistas necesitan tener un carril especial para poder pasar con su pago electrónico. Muchos transportistas ya tienen su pago adelantado electrónicamente, pero no es posible que aun y cuando estén con su pago adelantado también tengan que estar esperando hacer una fila de 10, 15 minutos para poder pasar este peaje. Y al igual que como todos nosotros, también los ciudadanos de aquí del municipio, nosotros ya contamos con ese COVID Pass, entonces necesitamos que se nos dé un trato especial. Y así también que se cumplan lo que dice el contrato, que debe haber una grúa, que debe haber una ambulancia, que debe haber un lugar de descanso para los transportistas, que haya un espacio suficiente para que ellos puedan estacionarse y descansar y evitar tanto accidente en las carreteras. Esa es nuestra postura, Renato. Sabemos que hay mucha disposición del ministro y queremos agradecerle al ministro realmente porque ha tomado con mucha gallardía, con mucha valentía este tema. Usted sabe, estuvimos hablando por 5 años durante todo el gobierno anterior, es cierto, así como el abogado Villeda, otros diputados del departamento de Cortés también presentaron mociones ante el soberano Congreso Nacional, no les paraban bola, no las tomaban en cuenta. Y ahora sí vemos esa disposición, tanto del ministro como de la presidenta. Ellos nos llamaron, estuvimos platicando y con mucha gallardía dijeron, vamos a tomar la decisión definitiva porque esto es algo que está contra la ley, esto está en contra de las normas de transporte internacionales, de seguridad. Eso es lo que nosotros debemos de anteponer, la seguridad de los ciudadanos por encima de la parte económica. Y yo creo que eso ya lo entendió muy bien la concesionaria, ya lo entendió muy bien el gobierno central, ya lo entendimos todos los que hacemos un uso de esta vía tan importante. Esta es la arteria más importante del país. Así que debemos de darle las mejores condiciones para poder seguir garantizando que Renato y Edgardo pueda ir a disfrutar del lago de Yohoa, que pueda ir a disfrutar de transitar de San Pedro Sula a Tegucigalpa como de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces, nosotros estamos en esa condición y primero Dios, el día de mañana que tenemos esa reunión con el ministro Ramos, ya se va a tomar la determinación. Nosotros esperamos que por lo mucho, en los próximos 15 días, ya se esté construyendo la nueva estructura. Claro. En el nuevo punto donde se decidirá el día de mañana. Como usted bien dice, sí se ha comenzado ya a hacer algunos levantamientos ya de alguna infraestructura electrónica dentro de los peajes, pero esa no era la disposición. Si se ha hecho eso es porque hubo una presión de parte de los pobladores del sector de que ya no iban a seguir permitiendo de que se siguiera cobrando hasta que se hiciera el traslado correspondiente. Así es. Bueno, pues el asunto está en que a la concesionaria le conviene que siga ahí antes de La Barca para aprovechar el flujo de vehículos que vienen desde el Progreso, que vienen desde Tela, de La Ceiba y de todos esos lugares. Pero ya escucharon al alcalde. Pero eso no lo vamos a permitir, Edgar. No, ya, por eso digo, ya escucharon al alcalde de Santa Cruz. Antes de La Barca no van a permitir la reubicación de esa caseta. Tiene que ser después de La Barca. Abogado Mauricio Villeda. Totalmente de acuerdo con el alcalde Marlon Pineda y aprovecho para enviarle un saludo fuerte, fraterno a toda su familia muy querida allá en Santa Cruz de Yohoa. Quiero darle, Renato, aquí una copia de un anexo. Ese anexo se presentó al Congreso Nacional cuando se presentó la moción. Y si usted ve ahí, en amarillo está la CA5 y arriba está la gasolinera exactamente en el desvío que toma hacia
el este, que va a dar a Progreso, que va a dar a Atlántida, que va a dar a Colón. Y ahí, inmediatamente, donde está esa flecha negra, se tenía programado una nueva caseta de peaje. Es lo que dice el alcalde Pineda. No hay por qué poner dos casetas de peaje en el mismo lugar. ¿Dónde estaba planificado poner la caseta de acuerdo con el contrato? Ahí donde dice Caracol, correcto, que está en un recuadro rojo. Sí. Ahí debería estar. ¿Qué pasaba si la caseta se ponía ahí? En primer lugar, que se evitaba el pago para los que van a Progreso, a todo el departamento de Lloro, los que van para el departamento de Atlántida, los que van para el departamento de Cortés. Pero ya lo dijo el alcalde, ya lo dijo usted, ¿qué es más rentable para la compañía concesionaria? Sigamos con esta gráfica, por favor. Que esté la caseta en la recta Correcto. de Yohoa. Eso es lo más rentable para ellos. Pero fíjese que para el Estado también, porque el Estado no se limita a que el concesionario cobre un peaje, sino que el Estado le cobra el 15% de impuestos sobre ventas a todo el que paga el peaje. Así dice en el contrato, Sí. y las casetas sirven también para controlar el cobro del impuesto sobre ventas. Entonces el Estado prácticamente viene siendo también un beneficiario de que la concesionaria cobre más, pero a la población no le conviene, al transportista no le conviene. Por eso es importantísimo cambiar la caseta y ponerla donde originalmente estaba. O sea, en el Caracol. En el Caracol. Surgen dos preguntas. ¿Por qué se cambió la ubicación de la caseta? El contrato de concesión dice lo siguiente: después de que se fijan la ubicación de las casetas en Zambrano, en La Manía, en Ciguatepeque y en Caracol, dice el contrato de concesión. Posteriormente, el concesionario y el concedente podrán llegar a un acuerdo para modificar la ubicación de las unidades de peaje, para cuyo efecto el concesionario, COVID, sí, deberá requerir la opinión previa de la SAP, de la superintendencia, y la aprobación del concedente. Entonces la pregunta es, ¿quién como concedente aprobó el cambio de ubicación de la caseta? ¿Y quién en la SAP opinó favorablemente Sí. al cambio de la caseta? O sea, no fue una decisión No. unilateral de COVID. Absolutamente. Sino que tuvo el respaldo de alguien en la SAP o en la En o los el dos gobierno. lugares. En los dos lugares. En los dos lugares, Sí. en el gobierno y en la SAP. Sí. Por eso la investigación que debería de hacer la comisión que se nombró en el Congreso Nacional, cuando yo presenté la moción, debe ser completa, porque hay que deducir responsabilidad. Sí. ¿Quiénes están en la comisión? Todos compañeros diputados. Silvia Ayala preside, coordina la comisión. Fátima Mena, de mucha credibilidad, está en la comisión. Alberto Chedrani, muy destacado también. Katia Marcela Crivelli, de Choloma, también está en la comisión. Shirley Arriaga, en la comisión. Netzer Mejía Hernández, en la comisión. Iris Pineda, Osman Dalino Chávez Guití, está en la comisión. Dunia Yadira Jiménez, Carlos Alberto Umaña, un médico que es como las estelas de Copán, es vertical, está en la comisión. Mario Alberto González Martínez está en la comisión. Entonces el informe de la comisión hace falta. No se puede quedar la comisión muda. Se adelanta el Ejecutivo y prácticamente le quita al Congreso Nacional la oportunidad que se le dio a través de esta moción para investigar. ¿Hubo delitos o no hubo delitos? No sabemos. Eso era algo también que había que investigarlo en el Ministerio Público. ¿Hubo corrupción para cambiar o no cambiar el área o el lugar donde estaba la caseta? No sabemos. Por eso se pidió también que se pasara el informe y que se pasara la documentación a Mundo Orellana, ahí en la Secretaría de Transparencia que hay. Son muchísimas cosas las que hay que analizar, pero el cambio es obligatorio.
con que solamente hubiese muerto una sola persona, esa caseta debió de haber sido cambiada inmediatamente, y más si originalmente debería de haber estado en Caracol y no en la recta de Yohoa. Sí. Eso lo puedo decir con propiedad, lo puedo decir abiertamente, porque ya lo dije en el Congreso y lo estoy repitiendo ahora en Frente a Frente. Bueno, pues ya entendieron, ¿verdad? ¿Por qué a la concesionaria le conviene que la caseta siga donde está? Aquí, ¿ve? En la recta de Yohoa. Le conviene porque toda la gente, que viene de estos lugares, del Progreso, de Tela La Ceiba, tiene que pagar peaje aquí. Y si la instalan en Caracol, entonces esta gente se libra de este peaje. Tanto de ida como de regreso. Pero más allá de eso, es que no puede estar aquí porque es peligrosa esa caseta ahí. Y segundo, que en el contrato no era para que se instalara ahí esa caseta, sino acá en Caracol. Así Entonces, es. por eso dice el abogado Mauricio Villeda, ¿con el aval de quién Covi Honduras construyó esta caseta aquí? ¿Le dio permiso el gobierno central anterior? ¿Le dio autorización la SAP? Y si es así, hubo corrupción. Hay que investigar esa ¿Y corrupción. cuáles fueron los fundamentos técnicos para que se cambiara de lugar la caseta de peaje? Hay que ver qué fue lo que pasó. Y si no, hay que pasarle el caso a la Fiscalía. Claro, sí. Así es, así como lo está planteando. Vamos a la pausa y continuamos. Esta es la recta. Miren, después de la recta de Santa Cruz de Yohoa, de esa cuesta, donde está ubicada la caseta de peaje o las casetas de peaje, porque son varias, son al menos 4 casetas. Después viene esta recta que llega hasta La Barca. Ya escucharon al alcalde Marlon Pineda. No van a permitir que aquí se construyan casetas. En todo caso tiene que ser después de La Barca, después de que finaliza esta recta. Mire qué bellezada de carretera, doctor. ¿Cuándo volveremos a obtener fondos de la cuenta del milenio? Es una belleza. Qué belleza de carretera. ¿Sabe que yo siempre he creído que en esta Covi Honduras hay capital hondureño? Yo siempre he creído que ahí hay capital hondureño. Fíjese que con esta moción que presenté el 17 de marzo, y mire cuántos meses han pasado, a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, han pasado 6 meses y no ha habido un informe todavía de la comisión, pero era el momento para pedir que se levantara el velo corporativo de esa sociedad, porque es cierto, lo que usted piensa, mucha gente lo piensa en Honduras, entonces habría que levantar el velo y llegar hasta los verdaderos dueños, si es que hay otros que no son los que aparecen ahí, pero es la oportunidad de la comisión para hacer un tracto de los accionistas que hay en esa sociedad. Porque esa decisión de trasladar esa caseta a Santa Cruz, violentando el contrato, no es unilateral de la concesionaria Covi. Ahí debió haber el respaldo de poderosos. Ahí debió haber respaldo de poderosos y de poderosos de la administración pública del país. Solo así pudo haberse trasladado inconsultamente esa caseta a ese lugar. Y tiene que tomar en cuenta que antes de la firma del contrato hubo una base de licitación. Sí. Y antes de las bases de licitación hubo un estudio para saber dónde deberían de haber ido las casetas. O sea que las casetas no se pusieron donde están porque el contrato lo dice, sino porque el que hizo el estudio sobre la carretera estableció dónde deberían de estar. Doctor, y es que es prohibido saber uno quiénes son los dueños de una empresa. ¿Hay un velo sobre eso? Usted llega al registro mercantil y puede ver lo que dice el registro, y ahí aparecen quiénes son los accionistas de la sociedad. Pero cuando la doctrina habla de levantar el velo corporativo, es porque posiblemente algunos accionistas son sociedades y hay que ver quiénes son los socios de esas sociedades. O porque se han
traspasado acciones en el camino. Sabemos lo que consta en el registro, pero no sabemos la realidad de cómo está distribuido el capital social en la actualidad. Yo como hondureño quisiera saber si ahí hay capital hondureño en COVID Honduras y si ese capital es de exfuncionarios del gobierno pasado o no. Yo quisiera saberlo. ¿Cometo un error o un pecado yo al preguntarme y querer saber esto? Claro que no, que todo debería ser transparente. Pero como hay tanta elucubración al respecto, a mí me gustaría saber si COVID Honduras solo es capital ecuatoriano o si hay capital hondureño. Pero que hubiera capital hondureño, ¿cuál es el problema? No hay problema. No, a mí me gustaría saber si hay testaferros ahí. A mí me encantaría saber como hondureño si hay o no testaferros para quedar convencido si esa operación, si ese negocio fue transparente. En este momento creo que la única institución que podría hacer esa investigación es el Consejo Nacional Anticorrupción. Sí. Ellos podrían perfectamente dedicar tiempo y esfuerzo para comenzar a investigar quiénes son los verdaderos accionistas, si es que hay otros, en la concesionaria de la CA5. Ahora, y esa carretera no está totalmente construida, ¿verdad? No la han terminado y ya llevan 10 años de concesión. ¿Pero a quién le corresponde terminar de construir esa carretera? ¿Al concesionario? Al concesionario, porque, por ejemplo, la parte del lago de Yohoa, usted pasa por ahí y ve que la carretera se achica y de 4 carriles se convierte en 2 y después de que pase el lago de Yohoa se vuelve a convertir en 4 carriles. El Estado tiene también la obligación de entregarle el derecho de vía libre y de hacer las expropiaciones que hagan falta si es que hay propiedad privada al lado de la carretera. Esa es una obligación que tiene que cumplir el Estado de Honduras también. Sí, porque hay que reconocer algo, ¿verdad? Que una parte de esa carretera sí fue construida con todo el riesgo de COVID, allá por Ciguatepeque. Yo recuerdo el día que la empresa esta sacó un préstamo en un banco hondureño para hacer ese trayecto. No sé exactamente en este momento en qué kilómetros, pero sí fue inversión de ellos, que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Que el inversionista privado, ante la falta de recursos del Estado, venga y ponga la plata para construir totalmente una infraestructura de este tipo. Y que la tasa de retorno esté con el peaje. Ahí con todo gusto uno paga el peaje. No importa que le incrementen, pero uno esté consciente que fueron privados los que construyeron esa carretera. Claro, el Estado debe ser regulador. Debe ser regulador siempre. Pero dígame qué pesar le va a dar uno si sabe que una obra de 200 kilómetros fue construida con capital privado. ¿Qué pesar puede tener uno en pagar ese peaje sabiendo que el privado va a querer retornar lo invertido? En los países del mundo que tienen las mejores carreteras se paga peaje, pero no se paga peaje cada 50 kilómetros. Claro, así es. Cada 30 kilómetros, sino que se paga el peaje al entrar a la carretera y al salir de la carretera, sí, pero no cada tantos kilómetros. Y yo coincido con usted, yo estaría perfectamente de acuerdo en que se ponga una obra privada, por ejemplo, entre Ciguatepeque y La Esperanza, que se haga la carretera de nuevo y que se cobre peaje. Y creo que el ministro Ramos también estaría de acuerdo en eso. Lo único que cambiaría es que usted no reventaría las llantas de su carro en ese trayecto, pero estaría dispuesto a pagar peaje por una buena carretera, una carretera bien señalizada, en donde va a ahorrar gasolina, va a ahorrar tiempo y va a ahorrar la destrucción de su vehículo. Y el concesionario le daría mejor mantenimiento porque sabe que son sus recursos. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, Edgardo Menéndez, ya estamos en la recta final. ¿Qué otras sugerencias aporte? Aquí ya están las opciones en la mesa y esto lo tiene que decidir el gobierno. O si reubica esa caseta después de la barca o antes de la barca. Pero ya escucharon al alcalde de Santa Cruz que no va a permitir él y su pueblo que antes de la barca se reubique esas casetas que están a la altura de Santa Cruz de Yohoa. Adelante, Edgardo. Está bien. Ahora, ¿cómo es que se va a reubicar esa caseta? Mira, voy a discrepar un momentito ahí con el compañero Mauricio,
que no se pague impuesto sobre venta allí. Ahí no hay 15% de pago de impuesto sobre venta. Allí lo que hay es un 15% que lo quitan ahí, o sea, se paga porque eso es para las municipalidades donde pasa el peaje. Así está, pero el impuesto sobre venta no está allí, Mauricio. La otra cosa es que nosotros somos los que pagamos ahí ese peaje. Nosotros, los transportistas. Mira, el 72% del peaje es de nosotros. Nosotros lo pagamos, a nosotros nos cuesta. ¿Cómo es posible que si van a agarrar de ese dinero, porque así van a hacer, no es que COI va a venir y va a hacer esa caseta y la va a hacer con fondos de ellos, que debía de ser así, porque ellos fueron los responsables que hicieron esa caseta allí en Yohoa. Y lo estoy diciendo porque nosotros mandamos sendas cartas que no se hiciera esa caseta ahí. Nosotros fuimos los primeros que nos dimos cuenta que esa caseta iba a ser construida ahí y nosotros nos opusimos. Y miren, tuvimos razón al final. Ahora, como vuelvo y repito, ¿de a dónde van a sacar esos fondos? Los van a agarrar del dinero que le van a dar a los 300 o 400 millones que hay ahí, que son de las municipalidades. COVID hizo esa caseta por su cuenta. COVID tiene que ir a hacer esa caseta allí. Pues, o sea, no digan, Edgardo es radical. Otra cosa, sugerencias, Mauricio, hay que revisar ese contrato. Mire, ahí en la Vistada, donde estamos viendo la Vistada, y todo el pedazo de Santa Cruz, de Yohoa hasta Potrerío, o sea, adelante de Villanueva, hay una barda, ustedes lo han visto, ¿va? Yo no sé si en el contrato COVID tenía que poner esa barda en toda la carretera para que realmente la carretera no hubieran choques de frente. Eso es una cuestión que debíamos de averiguar, eso, si ese contrato a COVID le toca poner toda esa barda en toda la CA5. Mira, ahí donde viene pasando el camión gris, ustedes vieron esa parte de atrás, ahí hay una barda. Entonces, esa barda hay que ver si está diseñado para toda la carretera. Ahora, mira, Renato, hagamos una cosa por el bien de la gente que anda en la CA5. Abajo de la carretera, ahí te voy a mandar por WhatsApp, abajo de la caseta de aquí de Zambrano, ahí hay un punto crítico, así lo tenemos ya identificado nosotros los transportistas de petróleo, ahí hay un punto crítico en una curva, ahí se han matado cualquier gente, ahí se mató una doctora el otro día porque han habido accidentes de frente. Ese lugar lo debíamos ya de identificar, ya crítico, y poner la barda esa, defensa, en esa curva para que no hayan accidentes de frente. No te recuerdas el kilómetro, porque fíjate, salvar vidas, no te recuerdas el kilómetro, porque si es así, hoy mismo vamos a hacer video para identificarlo bien y hacer una campaña por el bien de todos. ¿Quién no viaja por esa carretera? Siempre que uno viaja por esa carretera, va con el pensamiento de, Dios mío, cuídame. Y tal vez si hacen el video sería bueno incluir las partes que no han sido terminadas. Así es, así es. ¿No te recuerdas el kilómetro ahí que ustedes lo han identificado como sitio peligroso? No, hoy te mando la información porque nosotros lo tenemos ahí con GPS. Ahora, Mauricio, usted que es bien preocupado por leer ese contrato, hay que leer ese contrato a ver si quién, esa defensa que le digo, que divide las carreteras entre ida y regreso, ahí hay una barda, le digo yo, pero no sé cómo le dicen ustedes, pues. Pero eso hay que ver si toda la CA5 estaba diseñado para eso, pues, y si no lo han hecho, hay que ejecutar el contrato y que lo hagan, pues, porque realmente lo que tenemos que tener ahí es seguridad en la carretera y eso te da la seguridad de no tener un accidente de frente, de carro con carro así enfrente. Eso hay que evitarlo, pues, para que en sí eso le da más seguridad a la carretera. Ahora, lo demás, como vuelvo y repito, nosotros nos opusimos en aquel entonces a esa caseta. Otra cosa, disculpe que me equivoque, que no he dicho otra cosa. En toda carretera que se construye en otros países hay una libre. Está la pagada si usted se quiere ir por la pagada, pero está la otra que es libre. Mira, aquí mira, hasta dónde llegaba el poder de COVID
en los tiempos anteriores. Fíjate que los conductores se metían ahí por Santa Cruz, el desvío de Santa Cruz, y se venían por ahí una carretera que era menos parado, y bajaban y pasaban adelante de la caseta. Oíme bien lo que hizo COVID. Mandó a cerrar esa carretera allí, la mandó a cerrar. Oye, ¿hasta dónde llega el poder? Si nosotros hacemos un paro, inmediatamente va la policía y dice, no pueden hacer esto ustedes. Aquí se dieron el lujo de cerrar una carretera para que no pasara el equipo pesado. Si no, aquí está el alcalde, pues, y preguntémosle al alcalde si yo estoy mintiendo, pues. Si yo estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. Entonces nosotros ese contrato realmente tenemos que estudiarlo bien, Mauricio y los conocedores de la ley. Así como salió este muchacho ahora diciendo, mire, ese presupuesto va a tocar las finanzas del país. Así también debían de haber estudiosos que debían de estar viendo ese contrato de COVID para que nos puedan ayudar. Sí, qué impresionante la tecnología en estos tiempos, ¿verdad? Qué dicha de vivir en estos tiempos. Mire, qué impresionante. No, ¿qué pasó? Que se nos perdió eso. Donde está ubicándonos Edgardo es más adelante de ahí. Porque es cierto, no hay una barda de concreto en la mediana que impida que vayan a chocar dos vehículos. Ahora, mire, abogado, con 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida, aunque no haya esa barda de cemento que separe en la mediana a los 4 carriles, hay que ser muy responsable para colisionar. Tiene usted que viajar a 120, 140 kilómetros en una pequeña curvita y no poder controlar su vehículo para que colisione. Edgardo, yo no soy experto en la conducción, pero si tú vas a 80, 90, aunque no haya esa barda de concreto en la mediana, no debería chocar. Es decir, cuando llueve uno sabe que no puede ir a 110, 120 kilómetros, porque cualquier frenazo que des se derrapan las llantas. Es que también somos irresponsables. Sí, y el otro asunto es saber frenar con el motor. Cuando también, usted correcto. sabe que va a haber una cuesta, una bajada prolongada, hace cambio de cuarta a tercera para que el motor le ayude a frenar y que no solamente se vayan a recalentar los frenos del vehículo. Sí. El motor también ayuda, o de quinta a cuarta y de cuarta a tercera. Don Edgardo. ¿No debe seguir como conductor? Claro, depende del conductor. Don Edgardo, en el contrato de concesión dice que el concesionario tiene la obligación contractual de mantener registros de censos de tránsito vehicular en las casetas con el fin que el concedente pueda hacer los análisis estadísticos que correspondan. Cada 6 meses, el concesionario tiene la obligación contractual de presentar informes consolidados que muestren el comportamiento mensual y anual para verificar el pago del impuesto sobre ventas y también a los efectos de los depósitos en el fideicomiso de recaudación. Pero con mucho gusto voy a revisar lo del impuesto sobre ventas para aclararlo. Unos mensajes que nos llegan los hondureños, queremos recordarle al gobierno sus compromisos de campaña y uno de ellos es la remoción de las casetas de peaje, que se revisarían esos contratos y se llegaría al fondo de quienes están involucrados en ese negocio y dónde está el dinero que ha generado ese impuesto disfrazado. Los hondureños para eso pagamos todo tipo de impuestos, municipales, impuestos vehicular, impuestos sobre la renta, etcétera. Creo que eso nos da derecho a tener buenas carreteras sin necesidad de estar pagando más. Me dice Juan Carlos Segovia. Juan Carlos dice, lástima no pude documentar el tramo de 6 u 8 kilómetros que recién se pavimentó bajando a Comayagua. La mediana ya está llena de guamil, zacate y carbón. Sin duda no está en la concesión. Es una pequeña muestra de cómo estaría esa carretera en manos del gobierno. Es cierto, ¿sabe de qué kilómetros se refiere los nuevos? Parece que cuando se hizo el diseño quedaron esos 4 o 5 kilómetros en el aire. Sí. Y que la concesionaria dijo, no, eso no me toca a mí. Entonces lo hizo el gobierno, pero efectivamente usted nota que no hay mantenimiento en esa pequeña parte, Sí, en esos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Pero es cierto, ahí hay guamil ya en la mediana. Sí. Y todos estos años que han cobrado en un sitio fuera de contrato,
esto no justifica eliminación de contratos por violación de cobros. Regresar todos esos millones de cobros al gobierno. Se pregunta el ingeniero Carlos Ardón. Pero ¿sabe dónde he visto a COVID muy activa? Es en estos primeros 25 kilómetros de Tegucigalpa hasta Támara, hasta el Valle de Amarateca. Ahí, yo no sé cuál es el problema, porque yo miraba que en algunos sitios donde hay asfalto estaba bien el asfalto, donde había concreto hidráulico estaba bien, pero de repente me encuentro que han quitado asfalto, han quitado concreto hidráulico y han puesto de nuevo. No sé qué tipo de fallas había en ese tramo. Sí, de acuerdo con el contrato, a los 20 años, COVID tiene la obligación de entregarle al Estado los bienes que fueron dados en concesión y la tiene que entregar la carretera en perfecto estado de funcionamiento. Si COVID hace estudios de que va a tener que estar invirtiendo en la reparación del asfalto, posiblemente le sea más rentable quitarlo y poner concreto en algunas partes de la carretera donde haya tal vez corrientes subterráneas. Posiblemente. O las corrientes que vienen de un lado de la carretera hacia el otro lado. Que uno no las ve, pues solo ellos saben, ¿no?, que hay por debajo. Uno ve que está bien la carretera, pero ellos ya identificaron, según estudios, que ahí hay problemas. Sí. En algunas partes de la carretera se ven grietas en el asfalto que han sido tapadas con asfalto nuevamente, y posiblemente ese mantenimiento sea más caro que quitarlo y poner concreto. No sabemos. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Vamos a escuchar por última vez al alcalde de Santa Cruz de Ojoa, Marlon Pineda, y a Edgardo Menéndez, junto al diputado don Mauricio Villeda. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Elevado presupuesto 2023 debe enfocarse en mejor calidad de vida, dice Julio Raudales, el economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Niño hondureño de 10 años fichó por el FC Barcelona para la temporada 2022-2023. Aprueban proyecto de presupuesto 2023 con aumento de 32.000 millones de lempiras. Las horas claves, cronología de la tragedia en la Napo. Entre a tunota.com para que usted lea esa información. Gobierno de Ortega está eliminando toda forma de organización. Informe de la ONU. 2 muertos, entre ellos un policía, y 3 heridos en un tiroteo en Canadá. Al menos 2 regiones de Honduras serán afectadas por las fuertes lluvias este martes. Y hora del partido de Champions League, Bayern Múnich-Barcelona en el Allianz Arena. ¿Qué partido es? ¿Lo vamos a transmitir nosotros? No vamos a transmitir ese partido nosotros, pero ¿qué partido es? Lástima que no le gusta mucho el fútbol al abogado Mauricio Villeda, si no lo invitaría a ver ese partido. Barça con el Bayern. Por cortesía, estos titulares del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, miren, lo lamento, alcalde Marlon Pineda, pero vamos a estar en comunicación, Marlon y Edgardo, vamos a estar en comunicación, porque ya me dice producción que no tengo nada de tiempo. Solo para que usted diga que arreglen esas carreteras. Sí, le pido al ministro Ramos la carretera entre el desvío de la Venta, Urarén, Alubarén, Reitoca, La Libertad. La gente está desesperada. Sí. De entrada a Talanga, están desesperados. Hay muchas carreteras del Puente de los Niños. Que inviertan en esas carreteras. Inviertan en esas carreteras.